Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desentrañar algo que ha causado revuelo, un secreto que muchos esperaban, y que una de nuestras actrices favoritas, la talentosa Demet Özdemir, ha confesado. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy es tan impactante que sinceramente no podrán creerlo. ¿Están listos para sumergirse en este misterio que rodea a Demet? Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras increíbles revelaciones. Esto apenas comienza y ya se pone bueno. Demet Özdemir, esa estrella que hemos visto brillar en innumerables producciones, que nos ha conquistado con su carisma y su talento indiscutible, ha estado en el ojo del huracán últimamente, no por un nuevo proyecto, sino por una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta. Siempre la hemos admirado por su naturalidad, su frescura y esa chispa que transmite en cada uno de sus papeles. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa radiante? ¿Qué secreto ha decidido compartir que ha generado tanto asombro? Pues bien, la noticia es que Demet ha hablado sobre algo que muchos de sus seguidores, y hasta los menos asiduos a las telenovelas turcas, se preguntaban. Ha sido un tema de conversación constante en foros, redes sociales y entre los fans más acérrimos, su relación con su vida personal y, más específicamente, con un aspecto de ella que hasta ahora se mantenía bajo un velo de misterio. La confesión gira en torno a algo que para muchos podría parecer trivial, pero que en el contexto de la vida pública y las expectativas que se generan alrededor de una figura como Demet, toma una dimensión completamente diferente. Se trata de una verdad sobre su realidad que va más allá de lo que vemos en pantalla. Sí, han escuchado bien. Demet ha decidido abrirse y revelar detalles que ponen en perspectiva la imagen pública que tenemos de ella. Y aquí viene lo impactante: la realidad supera a la ficción en este caso. Estamos hablando de algo que, en definitiva, nos hace pensar en lo que realmente significa ser una figura pública y cómo la percepción puede ser tan distinta de la verdad. Para entender la magnitud de esta confesión, debemos recordar un poco el camino de Demet Özdemir. Desde sus inicios, ha sido alabada por su autenticidad. Su participación en series como Erkencikus la catapultó a la fama internacional, consolidándola como una de las actrices más queridas de Turquía. Su química en pantalla con sus compañeros de reparto siempre ha sido palpable, y su habilidad para transmitir emociones ha tocado el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Es precisamente esa cercanía y esa aparente transparencia lo que hace que sus declaraciones tengan tanto peso. Cuando alguien tan admirada decide compartir algo tan íntimo, el impacto es inevitable. Entonces, ¿cuál es esta verdad impactante? Pues miren, la confesión de Demet Özdemir no es sobre un romance secreto ni sobre un escándalo. Es algo mucho más profundo y para muchos inesperado. Se trata de su vida cotidiana y sus hábitos que contrastan fuertemente con la imagen glamorosa que podríamos imaginar. Resulta que Demet, a pesar de estar constantemente expuesta a flashes, alfombras rojas y eventos de alta sociedad, es una persona que valora enormemente las cosas simples. Y esto es lo que la gente no podía creer. Ella ha confesado, en una entrevista reciente que ha dado la vuelta al mundo virtual, que a pesar de todo el éxito y la fama, su mayor placer sigue siendo una tarde tranquila en casa, en pijama, con una taza de té y un buen libro. ¿Se imaginan? Una estrella de Hollywood, una celebridad internacional, prefiriendo la comodidad y la paz de su hogar por encima de las extravagancias. Esto ha sorprendido a muchos porque tendemos a idealizar la vida de las estrellas, a pensar que están constantemente inmersas en un mundo de lujo y celebraciones. Y si bien es cierto que Demet disfruta de los eventos y de su trabajo, ha querido dejar claro que su verdadero refugio, su momento más preciado, es ese espacio privado y tranquilo que se reserva para ella misma. Y aquí viene el giro que los dejará pensando: esto no es solo una declaración bonita, sino que se refleja en su comportamiento. Se dice que en muchas ocasiones, cuando los compromisos se lo permiten, Demet rechaza invitaciones a fiestas exclusivas o eventos sociales para simplemente estar en casa, relajada. Algunos de sus amigos cercanos, e incluso miembros de su equipo, han compartido anécdotas que corroboran esta faceta de su personalidad. Hablan de cómo, en lugar de buscar el brillo de los focos, ella prefiere disfrutar de una cena sencilla, ver una película o simplemente desconectar del mundo. Lo realmente fascinante de esta confesión es cómo rompe con los estereotipos. En una industria
Donde a menudo se valora la imagen de la constante actividad social y el estar siempre en la cima, Demet Özdemir nos recuerda la importancia del equilibrio y la conexión con uno mismo. Nos enseña que el éxito no tiene por qué significar sacrificar la paz interior y los momentos de introspección. Y es precisamente esta honestidad y esta humildad lo que la hace aún más admirable. No se trata de fingir, sino de ser genuina. Piensen en esto por un momento. ¿Cuántas veces hemos fantaseado con la vida de una estrella de cine o televisión? Imaginamos viajes exóticos, fiestas glamorosas, un sinfín de lujos. Y es natural que lo hagamos porque es lo que vemos en las películas y lo que a menudo se proyecta en los medios. Pero Demet nos está diciendo, de una manera muy sutil pero poderosa, que la felicidad y la satisfacción pueden encontrarse en las cosas más sencillas. Que no se necesita un guardarropa de diseñador para sentirse bien, ni una fiesta interminable para ser feliz. Esta confesión también abre un debate interesante sobre la presión que enfrentan las figuras públicas para mantener una imagen de perfección y actividad constante. Demet Özdemir, al compartir su preferencia por la tranquilidad y la sencillez, nos invita a cuestionar esas expectativas y a valorar la autenticidad por encima de todo. Nos demuestra que una persona exitosa puede, y de hecho debe, tener un espacio para ser ella misma, sin artificios, sin presiones externas. Y lo más increíble de todo esto es que a pesar de esta preferencia por la vida tranquila, Demet Özdemir sigue siendo una profesional dedicada y apasionada. Su compromiso con su carrera es innegable. Ha demostrado una y otra vez su talento y su ética de trabajo. Lo que ella ha confesado no disminuye en absoluto su profesionalismo, al contrario, lo realza. Nos muestra que una persona puede ser ambiciosa y dedicada a su profesión, y al mismo tiempo, valorar y priorizar su bienestar personal y su tranquilidad. Para quienes seguimos de cerca su carrera, esta revelación solo solidifica la admiración que sentimos por ella. Es un recordatorio de que detrás de los personajes que interpretan, las estrellas son personas con sus propias vidas, sus propias preferencias y sus propios anhelos. Y la capacidad de Demet para ser tan abierta y honesta sobre sus deseos más simples es, en sí misma, un acto de valentía y autenticidad. Así que cuando ven a Demet Özdemir en pantalla, deslumbrante y cautivadora, recuerden que esa misma persona, al final del día, disfruta de un momento de paz en su hogar, quizás con un buen libro o simplemente disfrutando del silencio. Es esta dualidad, esta capacidad de ser tanto una estrella brillante como una persona con necesidades básicas de tranquilidad y confort, lo que la hace tan especial y tan humana. Ahora, ¿cómo reaccionaron sus fans ante esta confesión? Pues, como era de esperar, fue una explosión de amor y apoyo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración. Muchos expresaron que se sentían identificados con ella, que también preferían la comodidad de su hogar a las grandes celebraciones. Otros aplaudieron su honestidad y su humildad, diciendo que los hacía quererla aún más. Hubo quienes bromearon diciendo que ahora entendían por qué a veces se la veía tan radiante y descansada, era por esas tardes de té y libros. En definitiva, la respuesta fue abrumadoramente positiva, reafirmando el profundo cariño y respeto que el público tiene por Demet Özdemir. Y es que al final del día, ¿quién no ama un buen momento de tranquilidad? ¿Quién no aprecia la comodidad de su propio espacio? Demet Özdemir, con esta simple pero poderosa confesión, nos ha conectado a un nivel más profundo. Nos ha mostrado que la verdadera felicidad no siempre reside en el brillo exterior, sino en la paz interior y en la capacidad de disfrutar de las cosas más simples de la vida. Espero de verdad que esta revelación sobre Demet Özdemir les haya resultado tan fascinante como a mí. Nos recuerda que las apariencias a veces engañan, y que la autenticidad es un tesoro invaluable. Que una estrella pueda admitir su amor por la sencillez en medio de la fama es, sin duda, algo que no podremos olvidar fácilmente. Así que, para resumir un poco, hemos explorado la reciente y sorprendente confesión de Demet Özdemir. Hemos descubierto que a pesar de su vida pública y glamorosa, ella valora profundamente la tranquilidad de su hogar, un buen libro y una taza de té, rompiendo así con los estereotipos y demostrando una autenticidad admirable. Su confesión ha sido recibida con un inmenso apoyo por parte de sus seguidores, quienes admiran su humildad y su conexión con las cosas simples. Llegamos al final de este vídeo, y espero de todo corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta intrigante historia. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta confesión de Demet Özdemir? ¿Se sienten identificados con su prefer?
¿Encia por la tranquilidad? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así más personas podrán enterarse de esta increíble revelación. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle al botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias que los dejarán sin aliento. Hasta la próxima y cuídense mucho.